¿Cómo está mi gente? En un capítulo más de Cantineando, donde cada trago se convierte en una historia y cada historia queda plasmada en la barra. Y hoy, mi Wicho, nos vamos a la capital de Tamaulipas, esa gente hermosa y bonita, toda esa bella gente de Ciudad Victoria, ¿no, mi Wicho? Así es, cuna de grandes amigos y orgullosos de estar y platicar con gente que conoce, que ha estudiado y que ha divulgado la historia de ese maravilloso estado vecino que es Tamaulipas, en la capital, Ciudad Victoria. Bienvenido a nuestro compadre y amigo, el cronista Francisco Ramos Aguirre. Maestro, bienvenido. Oye, y pues muchas gracias. No, pues al contrario, me da mucho gusto estar aquí compartiendo estos momentos tan agradables en que nos vamos a divertir. Y como dice el corrido, ahorita nomás llegando nos vamos a divertir. Sí, señor. Y conocer es. la maravilla de la capital, del estado maravilloso de Tamaulipas, Sí, ¿no? sí, Agradecido que esté aquí con nosotros y vamos a platicar un poquito así como usted lo menciona y que la gente también se entretenga con nosotros, ¿no? Claro, sí. Entonces, sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¡Bravo! Para empezar más a gusto, ¿usted cree que haga falta para poder platicar? La mera verdad. Pues yo estoy aquí contento, ya hemos degustado unas sabrosas bebidas así espirituosas. ¿Y no cree que haga falta Pero una estamos otra? en la Pues, cantina, hay que pedirlas coquetonas. Pues si el programa se llama así, pues hay que sacrificar. Así se llama. Nos sacrificamos. Aquí nos van a pasar a las invitadas de honor. No se hable más de este cochino asunto. Lo vamos entonando. Pues déjame aquí. ¿Y eso qué Primero es? el invitado. Esa las manda la producción. Sí, la producción. Primero el No, invitado. la producción se pone de lujo con los invitados, no crean. Órale, mira nada a más. usted se le regalan, a nosotros nos las cobran, muy mendigos. No, Pero bien agradecidos porque Yo es más lo que llevo que lo que tomo, ¿eh? No, ¿en serio? Sí, me voy a llevar unos 2, 3 sixes nada más. Ah, bueno, bendito Dios. Ya somos varios. En la panza. Oye, pues un saludito, ¿te parece? Saludito. Salud. Saludita. Igual la gente que nos acompaña viendo este Sí. capítulo, que se divierta con nosotros. Ánimo. Uy, Ahora sí, mi Wicho, pues empezamos. cayó. ¿Cuánto nos ha caído mal? Digo el padre. No, ni nos caerá. No se equivocó. Antes de empezar con la historia de ese maravilloso municipio y todo, una pequeña y resumida semblanza de Francisco Ramos, quién es, porque sabemos que el currículum tuyo está muy largo, ¿no? Bueno, yo soy maestro de historia. Estudié la especialidad primero en Historia de México con unos cursos que se impartían por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un proyecto muy interesante que se realizó ahí en la capital tamaulipeca, en Ciudad Victoria. Y después pasamos a hacer la maestría también en Historia de México. Me siento muy orgulloso de esa carrera. Inicialmente yo estudié la carrera de Medicina Veterinaria ahí en Ciudad Victoria, en la escuela de la Universidad Autónoma. Y maestro también. Entonces fue una situación un tanto así respecto a mis caminos laborales que yo iba tomando, hasta que definitivamente dije, bueno, yo creo que la historia también ha sido un tema que siempre me ha gustado, una actividad que yo escuchaba o unas referencias sobre aspectos de la revolución que yo escuchaba de mi papá en Saltillo. Mi abuelo fue revolucionario carrancista. Y entonces de ahí probablemente me surgió esa inquietud. Chispita. Pero ahí chispita. vamos. Pero también la cultura popular me interesa muchísimo. Siempre me ha interesado. Bien preparado. Y empapándose también de sus abuelos, también de eso, también le ayudó para que sea parte de ser cronista. Claro. También fue esa parte fundamental. Bueno, una parte sí, pero básicamente lo de cronista me viene también del interés que yo
noté sobre los temas muy variados de historia. La historia no es nada más la historia patria, ni la historia de las guerras y las batallas y los nombres de los personajes, tanto que abarca en cada estado y en todo el país y en todo el mundo. La historia también es historia cultural, es historia de la educación, historia del entretenimiento, también historia de las mentalidades, cómo piensa la gente, historia del deporte, historia de la cocina. Entonces la historia es una actividad, es una ciencia que aborda todas las cosas que hace el ser humano. Y que te puedes especializar en lo que te interesa. Y ya finalmente, la gente muy especializada sigue una línea temática. Aquí en Monterrey, por ejemplo, hay gente muy especializada en historia económica. ¿Ah, sí? Mucha gente que tiene mucho talento, universitarios. Historia también, digamos, historia de las empresas, del desarrollo industrial, etcétera. Entonces, ahí cada quien, según el interés que le surja, un tema. O sea, nadie puede despertar el interés de algo que no te interese a ti. Exactamente. Como luego se dice. O nadie puede amar si no conoce a la persona a la que... Pues claro. Entonces, es una actividad que a mí me llamó mucho. Dice, una cosa lleva a la otra. Oye, pero además en Victoria llena de personajes así, de la poesía popular, hombre. Había un poeta popular ahí que se llamaba le decían El Nivel, don Arnulfo Martínez. ¿verdad? El Nivel. El Nivel. Y hacía cuartetas muy interesantes. Fíjate que cerca de su casa, él tenía un comercio ahí cerca en el centro que se llamaba El Nivel. Así después le apodaron él. Y cerca de su casa había una señora. Y él la veía salir en las mañanas. Tenía un balconcito ahí. Y salía en las mañanas y salía con una vacinica. Ustedes no conocían las vacinicas, ¿verdad? ¿Cómo no? Pues a mí ¿cómo no? las de pamear. Sí, esas meras. ¿Vacinica? Ándale, unas vacinicas así de porcelana. Había unas las más finas. Las otras eran de peltre. Y ahora ya después las nicas pues de plástico. Y ya chinas. Bueno, pero bueno, todo va cambiando. Pero fíjate, y la ve. Y tenía muchas matitas arriba. En su jardincito que tenía en la terraza. Y ahí va la señora regando con la vacinica. Todas las matitas que tenía. Sí, se quedaba viendo el poeta popular don Arnulfo ahí. Mira, qué interesante. Y le compone una cuarteta. O un epigrama que lo dicen. Contra esquina de mi casa vive una vieja hacendosa que se la da de hacendada. Todititas las mañanas sale a regar su jardín con puritita cagada. ¡Vamos, cabrón! Pues qué poeta tan Bueno, era terrible don Arnulfo y hacía ese tipo de cuartetas. Pero la hizo muy bien. Pues no, era un profesional. Al final del día es Y una un cuarteta. día hablaremos de Me imagino que como esa tiene bastantitas más. Quiero ahorita pensar, sí, pero ahorita nos dice Ahorita otra nos la va a más. contar. Sí, Pero ahora también. para entrar entrando un poquito Ustedes más a detalle, digan. Sí. ¿qué se siente estarán hablando? Bueno, había otro pelado también que encontré otra más. Se llamaba Mariano. A ver. Era un maestro que faltaba mucho a la escuela y pues no podía hacerle nada porque estaba en el sindicato y tenía mucha influencia y total que un señor ya no hallaba qué hacer con este maestro, pero pues no lo podía él de alguna manera escorrer o suspender o no, hasta que un día, como era poeta también, don Luis Castro Bermúdez, y te voy a decir una cosa, él impartía clases en verso. Sí. Impartía, Constitución es el acta que al nacional y extranjero le da garantías al hombre en su artículo primero. Vamos, a los niños en versos. Cabrón, está interesante este pedo. Pero me atrae más la materia. Lo que traía loco era Mariano. Sí. Hasta que un día dice, ¿qué le haré a este hijo de su madre? Bueno, le compone también un versito. Dice, Mariano, mi buen Mariano, le dijo. Hasta ayer cuenta me di de que tienes una I en medio del mar y el ano. No, eso fue ya.
Esa fue su venganza. Fue su venganza. Y si mejor hablamos de versos. No, oye, no es cierto, no es cierto. Y no se equivocó. Oye, bueno, ya. Y bienvenidos al capítulo de Ciudad Victoria, capital de los poetas del Había mundo. muchos poetas populares, en serio. Muchos buenos poetas. Había otro que se murió, un cirquero ahí, fíjate. Un domador. Fue un circo a Victoria en los años 30, 20, 30 ya. Pues el circo quebró y la madre, porque pues ya no había lana ahí. Ahí un león hasta lo alquilaron. Se lo dejaron a un pelado por unos tacos y todo, un león. Pero fíjate, le dice, se muere el domador. Chincha. ¿Y qué le ponemos a este cabrón? Aquí en la tumba. Y pues aquí déjenlo, pues ni modo de llevarnos a donde no había manera como ahora que las cenizas y que te los llevas. Sí, no. Ya le pone ahí en la lápida. Aquí un domador reposa, que se murió de pesar, porque no pudo domar en 20 años a su esposa. Ay, cada quien ponga su razón. Ahí para que vean la fierita que tenía. Domadores, la fierecilla que tenía. Que tenía la fierecita. Bueno, a ver. Antes de arrancar así, ¿cómo se siente sentarse aquí a hablar de historia en una mesa de cantina sobre todo y no en algo tan formal que también lo hace usted, Pues ¿no? en las cantinas son lugares de encuentro social, de entretenimiento, y se platica de todo. ¿De qué temas no se platica en una cantina? ¿De qué, digamos, comentarios no se realizan de todo tipo? Terapias ¿verdad? y la chingada. Sanos. Lo que se requiere es también que se viva un ambiente social, un ambiente de respeto, etcétera. Porque habemos de todos, temperamentos y mentalidades, ¿verdad? Claro. Eso, un cantinero pues lo debe saber. Dicen que ahora estoy yo de lado, ahora yo estoy de lado para que veas lo que se siente, cabrón. Ponte de aquel lado de la barra para que toleres todo lo que Digas, también. ay, cabrón. El psicólogo pero cantinero. pero sí tiene que haber una situación de entender. Y en las cantinas se arreglan muchas cosas también. Negocios Se arreglan y la negocios chingada. y pláticas, y se platica de novias y se llora y tragos de amargo licor y de no Vamos, licor. Y se vale. Pues se vale porque estás, digamos, en un área de convivencia y permitido. Así es. Para socialmente. Ahorita vamos a tocar un tema un poquito pues, Aunque lo que hay muchas canciones también de cantinas. Sí, En las ¿cómo no? cantinas dejé mis primaveras, todas las pinches primaveras. Hay bastantísimas. En todas las. Yo he dejado todas, hasta inviernos. Cuando llamamos cronista oficial, ¿tú qué crees en la manera particular? ¿Qué crees que es lo que piensa la gente que haces? ¿O qué te imaginas que piensa la gente cuando dices tú, un cronista oficial? Ahorita dile a alguien, un cronista oficial. Pues la crónica es como su nombre lo indica, tiene que ver con cronos, ¿verdad? Con el tiempo. Y el cronista inicialmente, en un concepto más un poco ortodoxo o antiguo, era el que registraba todos los acontecimientos que iban pasando en el transcurso de los días. Hay cronistas militares, como lo fue Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo le escribe su crónica a Cortés, y que los indios, y que para acá, y que iba y venía, y todo lo que tú quieras y gustes. Pero hay cronistas de deportes que escriben o describen. Ahora pues ya es la radio, la televisión la que influye. Pero antes el cronista deportivo se la fletaba porque era escribir toda una crónica de lo que pasó en un juego de béisbol, por ejemplo, de fútbol, en una plaza de toros, y tienes que entenderlos, que saber dónde estás parado para entender los términos y tener una cultura general. No es cualquier cosa. Sí, claro. Bien estudiado. Es decir, bueno, entonces, pero la crónica ha ido, la función de un cronista municipal, porque es un cronista municipal, en el caso mío, es aparte del registro de los acontecimientos más importantes que suceden durante el día, la semana, el mes, el año, etcétera, es también recuperar personajes, recuperar la cultura popular, la vida cotidiana de una población, de un municipio, de unos habitantes. Y sobre todo, escribirla, narrarla de una manera imparcial, no comprometedora,
diría yo, no ofensiva, con una... El cronista tiene que saber escribir. O sea, bien estructurado. Claro. Sí, y tiene que saber también divulgar esas crónicas, esos acontecimientos. En una población suceden muchísimas cosas. Una población de, no se diga Monterrey, pero una población de 300, 400 mil habitantes, hay una vida social, una vida familiar, una vida de personajes. Laboral, etc. Entonces, muchas cosas de registro. Entonces, el cronista tiene funciones, además de la divulgación de digamos, de las fortalezas que tienen ciertos municipios. Por ejemplo, la gastronomía. Claro, es algo que si distingue. hablamos de aquí de Villa Santiago, ¿no? Claro. Oye, los turcos. Bueno, pero ¿de dónde vienen los turcos? ¿Quién los inventó? ¿Cómo los hicieron? ¿Por qué son llevan así? ¿O por qué llegaron aquí? Exactamente. Entonces, tienes que hablar de ese tipo y saber para divulgarlo y que no se olviden. Porque a veces vas y compras un turco del Álamo y no sabes ni qué pedo. Sí, y vayan a ver el capítulo de mi compadre Dani Montalvo, ahí está la explicación. Sí, y hay muchos, o sea, yo estoy viendo aquí que este lugar en donde estamos nosotros, Generoso, pues aquí tienen una crónica, una historia de la música regional. Y con puras fotografías, sin ningún texto. A través le falta un texto, le falta alguien que lo explique, que te diga quién es el personaje, quién tocaba el ajo cesto, quién tocaba el acordeón, si vino Chelo Silva un día aquí a echarse unos boleros norteños, echarse como un perro, o ¿qué es? Y que te enamore con la escritura también. Entonces hay que ver eso. Entonces es una función, si bien es una cosa que se escucha muy oficial, yo creo que se tiene que salir el cronista de la oficialidad, acercarse a las estructuras básicas de la hacerlo pasional. Pues hay que ponerle, no tan pasional, pero sí ponerle pasión. Y ponerle un poco de empeño para poder envolverte y saber lo que vas a explicar. Claro. Estructurarlo bien de pies a cabeza para que la gente sea digerible, obviamente, ¿no? Y recuperar tantas y tantas cosas que a veces las platicamos aquí. Sí. Pero no han salido de... Exactamente. Te las platicó tu papá, tu abuelo, lo que pasó en esta cantina, quién vino una vez, quién fue otra vez. Difúndelas, cabrón, difúndelas. Qué bonito es tener, por ejemplo, hasta un anecdotario o una crónica de este bar. El puro bar tiene mucha historia. 30 años, 40 años, ¿quién lo compró? ¿Cómo lo compraron? Hay escritura, hay herencias, hay cosas, hay documentos. Hay para historia. Hacerlo más cachón, ¿no? Con la palabra correcta le digo. Échale un traguito, hombre, porque después se nos seca la boca, dijo el otro. El que trae ahorita hablando, ya para entrar un poquito más de las entrañas de Ciudad Victoria, ¿quiénes eran las personas que vivían ahí? ¿Cómo era ese territorio en los primeros, antes de que fuera Ciudad Victoria? Fíjate que, sí, esta ciudad se funda en octubre de 1750. Para cuando se hace esa fundación, por instrucciones del colonizador de un territorio que se llamaba el Nuevo Santander, ya se habían fundado otras villas. Bueno. No es que no hubiera nada en este territorio, me refiero a Tamaulipas. O sea, ya había grupos indígenas, ya había habido exploradores. Ahí llegó, antes que Monterrey, Luis Carvajal y de la Cueva. Sí. A Tampico. Bueno, es un tema. Entonces, ¿qué hace José de Escandón? Viene con un grupo de... Él llega de Querétaro, pero a hacer las primeras fundaciones. Pero pasa la primera etapa de las fundaciones, reúne más familias y en otra etapa de la fundación funda Ciudad Victoria en 1750 y se trae como unas 80, 90 familias que lo acompañan para darles posesión de terrenos y se establezca la villa de Santa María de Aguayo al pie de la Sierra Madre Oriental. Esta misma sierra que tenemos aquí es nuestra misma sierra que nos identifica. Claro, está ya. Es la identidad de esta sierra. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sierra Madre Oriental. El tridente famoso. Bueno, entonces, lo que sucede es que, bueno, ya una vez que se establece y que él manda unos exploradores a ver, oye, pues cómo está ahí la cosa en ese territorio, que le llamaban también una región de caballeros, porque ahí había ya 100 pastores de ovejas. También al pie de la Sierra Madre, grandes pastizales.
Había pastores de ovejas y había también, digamos, ganado mayor, que le llamaban, vacas y burros, caballos, mulas y todo eso, que era más para el trabajo. Entonces dice, bueno, ¿por qué particularmente les gustó ese lugar? Había un fondo piadoso de las misiones de las Californias, en que consistía en que había, pero miles y miles y miles de hectáreas dedicadas a la ganadería para la lana, para que los misioneros se fueran a las Californias. Y ahí, pues, esos misioneros allá fundaron California, Baja California, y luego la California que conocemos de Estados Unidos y otros territorios, el Padre Quino, toda esa gente allá anduvo. Eran jesuitas, la mayoría eran jesuitas, y les daban dinero. Financiados, del fondo de las misiones. Bueno, agarraron pastores de los que... A ver, ya déjense de cosas. Eso ya va a desaparecer. Ya está aquí la Villa de Santa María de Aguayo. Ya Caballeros ya no va a existir. Pues le pusieron así por un fraile que se apellidaba Caballero. Entonces, los jalan, fundan la ciudad y se hacen los primeros trazos. Les regalan los terrenos, les dan una lanilla, les dan unos 2, 3 caballos, unas 2 vacas, un marrano, Pónganse a jalar. Pónganse a jalar. Entonces, y le dicen, nada, pero de labranza, pero con una condición, ustedes no se van a ir de aquí en 5 años. Ok, como el compromiso de te doy, pero me respetas. Claro, porque con esa condición. Pues llegaste a un territorio inhóspito, que además estaba lleno de grupos indígenas chichimecas. Pero mira, que tenían sus nombres, los janambres y que los pisones y que los pames y los chihues y los marihuanes, los borrados. Como No, esos son otros los comecrudos. Eso sí los escuché. Ya nos extendimos. Y los que se comían a los crudos. No, también. Los sobrecrudos. Los sobrecrudos. Este no la deja pasar. Pero qué tan cierto es que antes de la llegada, porque siempre se habla de los españoles y todo eso, pero ¿qué tan cierto es, o lo poquito que leímos, que antes de que llegaran los españoles o algo, que estaba vacía lo que es la tierra, lo que es Victoria en general? ¿No es cierto eso? No. O sea, nunca estuvo vacía antes de llegar los españoles. No, porque había grupos indígenas y luego ya estaban esos grupos de pastores. Había más de 100, había 100 pastores ahí, unas familias de 100 pastores. De un pelado que después lo nombró capitán, que se llamaba José de Olazarán, que venían de por acá, de Nuevo León, porque lo de Nuevo León abarcaban parte de la Sierra Madre y se iban con el ganado. ¿Agarraban por aquel lado? Sí, los agarraban para aquel rumbo. Primero se fundó Nuevo León, que Tamaulipas. Sí. Entonces, ahí estaba la lana. Fueron trazando parte a parte. Y esos pastores tenían a su cargo cerca de 100,000 cabezas, 80,000, 90,000 cabezas de ganado. Casual. Mayor y menor. De todo, en todo en general. De todo. Ahorita tocaste es algo... Y con ellos también se funda la Villa de Santa María de Aguayo y se hacen los trazos. Ahorita tocaste es algo que quiero que nos lo expliques y nos lo desmenuces, los janambres. ¿Qué eran y por qué se volvieron tan icónicos al menos en aquella región, no? Los janambres era un grupo de indígenas que tenía su centro de operaciones inicial en las áreas de Jaumabe y Tula, más o menos, así alrededor, en la sierra. Eran grupos que atacaban a los pastores y atacaban los lugares donde había ganado, se comían. Es más, fíjate, un libro que tiene Candelario Reyes, donde yo tomé cosas relacionadas con el cabrito, dice que les gustaba robarse los cabritos a los janambres. Y que eran indios. Sí. Eran indios nómadas. Violentos. Eran de los más violentos. Cabrones. Bravos. No, mataban gente y mataban. Cabrones. Y otro grupo. Les decía que les gustaba comerse los cabritos rociados con agüita de peyote. Sí. Vamos, cabrón. Eso digo. Y aparte es lo que dice. Es lo que dice ahí. La crónica decía el maestro. Eso es lo que dice. Entonces, hay muchas cosas relacionadas con... Hay libros, historiadores especializados en ese tipo de temas. Es lo que quiero. En los janambres. No, en todos los indígenas. Sí. Los indígenas. Ahorita mencionas a José Escandón y todo. Explícanos un poquito más acerca de cuando llega José Escandón a fundar ya lo que es Nuestra Señora de Aguayo, sí. Y qué era lo que realmente
buscaban? Porque se habla mucho que, bueno, en diferentes crónicas de diferentes municipios, que si la plata y que la chingada, ¿qué era lo que buscaban realmente? Los colonizadores primarios y todos los que hacían las exploraciones en los nuevos territorios, porque fue el Nuevo Santander es el último territorio que se coloniza en la Nueva España, en lo que es México. Sí. De otros lugares. En lo que es México, ya estaba Nuevo León, Coahuila, Durango, Veracruz, Zacatecas. Ya había avance. Menos la costa del seno mexicano. ¿Y por qué se llama seno mexicano? Pues porque parecía un seno, el Golfo de México. Sí, el Golfo de México. Él sé que le querían cambiar el nombre ya, pero no. No pudieron, ¿verdad? No pudieron, ¿no? Bueno, no sabemos, mejor nos metemos en pedos. Entonces, lo que buscaban, pues lo que buscaban era la riqueza, que regalarle, buscaban lana. Entonces pensaban aquí que había minería, buena minería. Y pues se pasaron a fregar porque lo que había, sí había minerías, efectivamente, aquí, sobre todo en esta zona de lo que le llamaban la Sierra de la Tamaulipa Nueva, que abarca Cruillas, San Nicolás y San Carlos, que están muy unidos a Linares. Okay. La gente de Burgos la gente de Burgos, San Carlos, no tiraba para Victoria, tiraban para Linares. Tiraban para acá, para abajo. Sí, se venían acá, venían a estudiar y todo, la gente de... Sí, porque estaba ya más avanzado a este lado, ¿va? Pues porque hay un camino que era más cerca de Linares a Burgos, por ejemplo. Sí. ¿Pero qué tenía ese lugar, por ejemplo? Que había minería en esos algunos de esos... No, pero a lo que me refiero de que era tan estratégico en la punta del noreste, por ejemplo, Victoria. Bueno, lo importante eran el agua. Si tú te das cuenta, las ciudades que se fundaron en Tamaulipas, al menos, las villas, todas, la mayoría, si no es que todas, están a la orilla de los ríos. El agua es vida, papá. Claro, y ¿verdad? Hasta la fecha. Si tú vas a Burgos, perdón, si vas a Mier, a Laredo, a Camargo, ¿verdad? Pues vas a encontrar Reynosa, Matamoros del Río Bravo. Sí, como no, pues hasta la madre. La mayoría. Si vas a Victoria, pues estaba el río San Marcos. Ahí vieron el río. Por eso era el punto. Ahí eran como 3 ríos. Y además, fueron en octubre, que había llovido un chingo ¿cómo se llama? En septiembre. ¿De aquí soy? ¿Qué dijeron? ¿De aquí soy? Dijo, no se fueron porque no quisieron, dijo el otro. Y ahí se quedaron. Sobre todo el agua y que eran tierras muy propias para la agricultura y la ganadería. ¿Jugó un papel importante en la agricultura y la ganadería? Pues claro que sí. Pues ¿de qué comían? Si no había alguna otra cosa. Sí, es que nunca nos preguntamos a veces, la historia te platica todo. Bueno, ¿y esos pelados qué comían? Es correcto. Oye, esos... No, hombre, pues... Entonces empiezas a salir que traían un cocinero, que preparaban ciertos guisos, tortillas, pan, no sé, carne seca. Hace rato comentaste algo bien cierto que dices tú. Siempre hablamos de la historia con que la guerra y que aquel y que era bien cabrón y que la comunidad esta era muy mendiga, pero nunca hemos hablado del que hacía la comidita, que qué comían, que a quién se le ocurrió hacer esto, el otro. Y es que verdad, es la actividad del ser humano. Entonces, yo siempre ahora estamos trabajando en un libro sobre la comida en Tamaulipas. Con el grupo Milenio, y es muy interesante, pues se van a poner ahí como unos 22 ensayos sobre lo más completo que se haya escrito de la comida en Tamaulipas. Y ya se hizo el de Nuevo León, ¿eh? ¿Ah, sí? Hey, hay que investigarlo. Yo ahorita hablando en un tema porque ahorita tú lo dijiste, no nada más es las guerras, es educación, es cultura, es esto y lo otro. Arquitectura, todo. Pero también Tamaulipas tiene el primer jardín de niños, ¿no? Bueno, Tamaulipas en el aspecto educativo es muy importante porque tiene una tradición y una escuela pedagógica desde el siglo XIX. Del siglo XIX empezaron a llegar los primeros educadores de Europa. Y ahí se fundó la primera escuela por Ribot, por un español de origen barcelonés, que hace una escuela pero fregona. Pero también
lo que sí te puedo decir, tienes razón en lo que dices, con Estefanía Castañeda como la fundadora y con pedagogos de la altura de Laura Aguirre, de Francisco Nicodemo, por ejemplo. Ya. Y ahorita andando, La primera escuela de agricultura del noreste se fundó en Ciudad Victoria, en Tamatán. Ok. Ya. Primero que la narro, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿En serio? Claro. O sea, tenemos la primicia. Claro que sí. Qué chulada, qué chulada. Claro que sí. Ahorita, Ya lo investigué. Ahorita tocando ya el tema, por ejemplo, de la educación, me quiero rezar un poquito nada más de cuando se convierte de villa a capital. ¿Cómo Aguayo se convierte a Ciudad Victoria y luego capital del estado? ¿Cómo se convierte? Pues eran provincias. Primero, en el mundo existieron, o en México, en la España, las regiones. Después, las provincias. Después, los estados. Ya cuando se convierte en república, después de la independencia, en 1824, 25, te lo va a correr. Ahí me corriges. Se establece la Constitución de México, una constitución, se hace una constitución, que es la carta política en la cual ya es la que va a regir políticamente un país, sí, una patria. Antes éramos una colonia de España, sí, un territorio. Al fundarse, al crearse el estado de las Tamaulipas, a sugerencia de toda la conformación que se establece en la Constitución del 24, me parece, del 24, que se establece, pues si tú ya tienes un estado, a fuerza tienes que tener una capital. Forzosamente. Forzosamente. Ya no la capital de una colonia. Y es cuando un personaje que se llama Eustaquio Fernández de Tula, Tamaulipas, propone ante el Congreso del Estado, que también tiene que tener su propio Congreso, porque son los poderes, el claro, Poder Judicial, el poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, mira, pues vamos a ponerle Tamaulipas. Y le ponen primero de las Tamaulipas. ¿Así se llamó primero? ¿Sí? ¿Por qué de las Tamaulipas? Porque había dos conjuntos de sierras. Una allá por Satalomarín Aldama, que se llamaba la Sierra Vieja de las Tamaulipas, la vieja. Y la nueva era acá donde les dije, lo que es San Carlos, San Nicolás, Burgos, todo eso. Era la Sierra Tamaulipa nueva. Estaba entre dos sierras y el pelado, que ya existía el nombre Tamaulipa con H. Entonces el pelado, el diputado dice, no, pues vamos a hacer ya que sea capital. A unificarlas. Y se aprueba por el Congreso el estado de las Tamaulipas. Ya teniendo un estado de las Tamaulipas del Congreso Nacional, el Congreso de Estado dice, pues ahora hay que poner una capital. ¿Y cuál va a ser la capital? La villa de Santa María de Aguayo, que ya estaba como capital de la colonia. Yeah. Oye, pero vamos a cambiarle de nombre porque nosotros ya no somos católicos. Bueno, sí eran católicos, ¿verdad? Pero digo, pues ya se ve como muy... Y aparte muy largo el asunto, y ¿no? Como era muy amigo de Eustaquio Fernández, Guadalupe Victoria, y lo admiraba mucho, y por querer también quedar bien con él políticamente, le ponen Ciudad Victoria. Victoria en honor de Guadalupe Victoria. Yo ahorita que mencionaba el primer presidente de México. Me llama la atención que dice cuando dice de las Tamaulipas. Antes era muy común que era por ejemplo, no sé, de los rayones o algo así. Y luego fueron quitando todo eso y luego poniendo un solo nombre, ¿no? Ya quedó uno solo. Las mismas villas también se fueron quitando, ¿no? Eliminando. Mira, lo que fueron eliminando en Tamaulipas, que no sucedió en otros muchos casos como Nuevo León y Coahuila, es que le quitaron muchos nombres que tenían que ver con aspectos de origen español. Ya. Nuevo Santander, sí. No, ponle Tamaulipas. Santa María de Aguayo, no, ponle Victoria. Revilla, no le ponga Revilla ya, ponle Guerrero.
donde vivió el Piporro. ¿Esa crees que fue la parte que marcó a Victoria o a Ciudad Victoria como capital? Porque sabemos que no es industrial, no es fronteriza. ¿Crees que esa parte de estar en medio de las dos sierras haya influido en ser lo que ahorita es la capital? Sí, porque era un punto geográfico muy importante de caminos, de bifurcación de caminos que te llevaba al centro, a la costa, a la frontera, a Monterrey y a Saltillo. Era ahí para todos lados. Le hice la ciudad a las 3 horas. Ok. 3 horas a Monterrey, 3 horas a Tampico, 3 horas acá. Sí. Entonces, Bueno, ahora ya son 2 horas. entonces Con los medios de comunicación. no había para dónde. Y, o sea, dices, es aquí, era el punto. Porque Es que era el punto más importante. Más que San Carlos, porque San Carlos había sido capital también. ¿Y esa decisión crees que ahorita, o en el siglo XIX, cuando se toma la decisión, crees que eso haya influido a lo que es ahorita Victoria en la actualidad? Sí, ¿Esa decisión? Por supuesto que sí. Tienes un desarrollo, siendo capital, pues están los 3 poderes ahí. Aunque no sea, y qué bueno que no lo es yo tan industrial. Porque digo, lo industrial No, pero me refiero también a la hora de la elección de, como dices tú, si está 3 horas, pues si la pongo en un lado donde está el norte, pues va a ser muy difícil. Se la para querían misma llevar gente. a Tampico, hombre. Para empezar, dijo. Se la querían llevar a Tampico. Y luego y sí se la llevaron a Matamoros, los canales, la capital, por decreto. Ya. Pero para atrás los fielders. Sí, Dijeron, no. ahorita hablando de un tema que tocó mi primo, el tema de la educación y la cultura, ¿por qué el teatro de Juárez se volvió tan importante para el victorense? Porque ahí empezó el florecimiento de la cultura en el ámbito del canto, de la zarzuela, del teatro, del cine. Sí, por eso. O sea, todo se concentraba ahí mismo, por así llamarlo. Claro, era multifuncional. Pero es un teatro que a finales del siglo XIX, ¿no? Ese lo construyeron a principios del siglo XX. A principios del siglo XX. Y lo destruyeron en el 47. 46. Te iba a preguntar. Hay una cuestión bien importante. Hay un nacimiento de un presidente. Sí, es correcto. Portes Gil. Emilio Portes Gil. ¿Qué significó para la ciudad de Victoria? Él era un político estadista, mano. Fue uno de los políticos más influyentes, inteligentes y con una visión del servicio a la sociedad y del ejercicio del poder. Porque ahí va implícito el ejercicio del poder. Era un grupo político muy poderoso que estuvo presente en Tamaulipas desde los años 20 hasta los años 40. ¿Cómo pasa? 47. ¿Cómo llega Portes Gil a la presidencia? Portes Gil llega a la presidencia cuando matan a Álvaro Obregón, al general Álvaro Obregón. Fue el presidente provisional, me parece. Como interino o algo así. Como 11 meses estuvo como presidente de la República. ¿Y para el victorense hasta la fecha ha influido? En el buen sentido de la palabra. Ya no tanto, pero sí fue un personaje de primer nivel en la política. Pero ya no estaba en Victoria, él andaba ya en otros pedos allá Siempre en México o algo. no, o sea, sí. siempre estuvo ahí o estaba ya como que soy de aquí, iba y pero no estoy- venía, iba mucho ahí a ver a su compadre también ahí ¿cómo se llama? Calles, a Soledad de la Mota también. Él iba y venía. Era un animal político, Sí. Portes Gil era importantísimo. ¿Algún otro personaje también que nos pueda mencionar de Victoria que sea Pues Estefanía reconocido? Castañeda, te había mencionado ese, pues de deportes había gente muy destacada también, el Rocket Valdés, el béisbol. Roque Valdés. El Guli Peña, ¿cómo se llama? El Guli Peña, el Guli Pulido, ¿dónde es Pulido? Pulido, también Pulido también de aquel lado de Victoria. Sí. El boxeadorcito Sulaimán, que hay una arena, Sulaimán Yo lo leí. vivió ahí en Ciudad Victoria. Ah. Parece que estaba que era entre Valles y Ciudad Victoria. O sea, radicó. nada más. Radicó toda su familia muchos años, ahí tenía muchos amigos y luego se fue a Valles. Ah, ok. Pero nació en Valles y ahí andaban, eran de origen libanés ellos. Así. Eran libaneses. Y de así como Portes Gil, otro de la historia que haya peleado o algo. Ahí, pues, digo, Pues, debe haber un chingo, ¿no? Porque, bueno, al pues final del en día- Tamaulipas hay muchos, ¿no? O sea, Marte Gómez fue un gobernador muy importante también. Marte Gómez nace en Reynosa. ¿En qué año fue aproximadamente? Si se más o menos- Él fue gobernador de Tamaulipas en la década de los 30 del siglo pasado. Y fue secretario de Hacienda y fue secretario de Agricultura
y con Manuel Ávila Camacho. Marta R. Gómez, así se llama el estadio, ¿no? Elegantísimo, sí. El estadio ahí, ¿verdad? Sí. Por eso vienen las gorditas Doña Tota de allá. ¿Mande? Las gorditas Doña Tota. Pues Doña Tota fue también un personaje importante que llegó ahí en los años 50. Ella venía de San Luis Potosí, pero era originaria de Aguascalientes, ella. De un lugar de Aguascalientes. Pero puso su negocio en Ciudad Victoria. Ella pone casualmente su negocio en Ciudad Victoria. Ella realmente iba de tránsito a la frontera a trabajar, a saber lo que hacía. Pero se descompuso el autobús. Ya ves que antes los autobuses en la sierra. Bueno, y ahí un señor la anima y otra señora que también tenía un restaurantito en Ciudad Victoria, la contrata para trabajar. Trabajar, sí, digo. ¿En lo que arreglan el camión? En lo que arreglan el camión. Y total que ahí pues como que le gustó, se hizo de un changarrito y ahí empezó ella. Pero sí, ella realmente era una persona que tenía un estilo nada que ver con las actuales gorditas, porque digo, las eran las originales, ¿no? Sí. El tamaño, el sazón, todo lo que la mano, y hay muchos factores. Ahí, bueno, ¿no? Yo me sé algo así como una historia que vendió en la franquicia, ¿no? Vendió en la franquicia FEMSA, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Más o menos, sí. Finalmente, quienes vivían cerca de ahí, de donde ella cuando murió, retoman el negocio, ya le ayudaban cuando estaba enferma ella a hacer los guisos y después le pusieron gorditas estilo Doña Tota y ya después se quedó el nombre propio. Y la casita famosita y todo el diseño rojo, yo la conocí, tenía muchos anuncios. ¿Ah, sí? No se sirve enfermos. Sí, así le pongan. No, aquí no se sirve enfermos. Si lleva prisa, mejor váyase. Vamos, que es muchos anuncios. Eran como que... Yo escribí una crónica de ella. Okay. Sí. Ahora también, yo creo que también estaba leyendo, no recuerdo ahí, el Cerro La Bandera también famoso en Ciudad Victoria, ¿no? Bueno, las Banderas, sí. Sí, es ahí, está en la Sierra Madre, precisamente. La Sierra, es un lugar que sea para montañismo. Pero la gente lo agarra como algo para visualizar la ciudad o solamente para hacer ejercicio. Hacer ejercicio y también pues para visualizar la ciudad de allá. Ya, porque también sí se ve bonito, ¿no? Ahí pasas por el cuartel militar. Ahorita que dices tú lo de Doña Tota, sí era un pasadero, por ejemplo, pues hablábamos con nuestro compadre Martín de Reynosa, que pues obviamente como frontera llegaba mucha gente que ahí se quedaba, trabajaba y buscaba era un pasadero hacia ese futuro que buscaba. Estaba la carretera nacional. Ok. La carretera nacional te traía desde México, Tamazunchale, Valles, Mante, Llera, Victoria, Montemorelos, pues la trazaron por ahí porque pues estaba toda madre, los terrenos. Y mucha gente se quedó ahí. Tenían los terrenos los revolucionarios que habían participado en la revolución, los Sáenz, los Obregón, los Calles, y muchos que tenían cooperativas ahí en el Mante con producciones gracias a los distritos de riego y a los préstamos que ellos mismos se hacían, hombre. Ok. Ahora háblanos un poquito también, sabemos que también es zona arqueológica también, Ciudad Victoria, cuéntanos un poco. Sí, pues tienes ahí una zona ahí que se puede visitar en alta cumbre, que se llama el Balcón de Montezuma. ¿Cuánta distancia hay de esa Victoria? Aproximadamente son 3 horas. No. 3 horas por todo, no te claves. De Victoria ahí a la sierra, unos 15 kilómetros más o menos. Está cerca. Sí, está muy cerca. ¿Y qué podemos encontrar ahí? Está el mirador también, está el Parque de los Troncones, que es mucha cosa ecológica, museos como el Museo Regional de la Historia, una pinacoteca que fue de unos italianos, que es una casa antigua de finales del siglo XIX. Se puede visitar, pues, el mirador ese que yo mencionaba, el zoológico de Tamatá. Hay muchos lugares, hay museos buenos, hay un corredor gastronómico muy interesante también por una carretera interregional. O sea, hay mucha, variedad en cuanto hay uno también. Últimamente ha crecido mucho el aspecto de las propuestas gastronómicas y turísticas que se dan ahí en la localidad. La busca mucho ese pedo. Sí, exactamente. Ahí se inventaron las flautas son de harina. Sí, cierto. Ahorita nos platicamos más a fondito de ese tema. Ya. Pero ahorita también algo tocar muy importante, pues la educación, y es parte de la transformación también. Platíquenos un poquito de la UAT también, cómo cambió la vida social también para el victorense. Pues la historia de la universidad pues tiene también su parte de estudio, ¿verdad? Porque desde los inicios, cómo se fundaron las primeras escuelas de educación superior, por ejemplo, el obispo Ignacio Montes de Oca
fundó un colegio seminario, donde además de ser seminario para sacerdotes, pues estudiaban para abogados y para ingenieros, hacían bachillerato, etcétera, ¿no? Luego la escuela normal y preparatoria. Y con el tiempo, pues, se fundó la preparatoria ahí, apenas se creó ahí en Tamaulipas en los años 30. Entonces no podía haber universidad si no había preparatoria. Claro. Entonces ya después ahí se dan los primeros pasos para fundar una universidad que se va cristalizando pues en la década de los 50. ¿Hay un antes y un después de la universidad? Sí, por supuesto, porque eso te trae toda una energía social, una energía intelectual, educativa, un cambio de mentalidades, ganas de crecer, crecimientos y profesionales, etcétera, ¿no? Entonces van figurando más gente más especializada en la toma de decisiones políticas, por ejemplo, ¿verdad? Y gente más preparada sobre todo. La gente venía aquí a estudiar a Monterrey, ¿no? Sí, tiene muchos amigos a Victoria. O a México y a San Luis. Sí, y te voy a decir una cosa, y yo no sabía, te lo juro, que eras médico veterinario. Yo no sabía. A tus órdenes. Sí, y yo trabajo con muchos médicos veterinarios en mi trabajo, y si algo han hablado muchos, que hay pocas escuelas buenas de veterinaria, y muchos dicen la UNAM y la UAT. Hablando en veterinaria. Sí, las de las mejores escuelas a nivel no, latinoamericana, las mejores escuelas fue la escuela veterinaria. Sí. Hasta los años 80, 90. No sé ahorita no puedo hablar de lo que yo te digo, a mí pero a mí sí me consta que fueron maestros extraordinarios. Sí. Extraordinarios. En la enseñanza y el aprendizaje de muchas de las materias. ¿La profesión más popular podría ser alguna de ellas? ¿O no? O sea, la profesión no. Ya ha ido cambiando también. Pero me imagino que es como dices tú, que es así como se venían a estudiar aquí una ingeniería, los de aquí se iban a estudiar allá una medicina veterinaria porque era la escuela en medicina veterinaria. Y la más especializada, por así llamarlo, ¿no? Exactamente. Lo que dicen. Oye, ¿no pueden tomar una foto? Sí, hombre. No terminamos. No le echan ganas. Ahorita como quiere que tomen un video y una foto, usted no se mortifique, aquí no te lo ayudamos. ¿Quiere que con su celular? Ahorita se la pasamos, no se preocupe. No se mortifique. ¿O quiere? Pásamelo. No, a ver. Perdón. Ya lo bloqueó. Mejor la fotito porque nos... Ya me selló la contraseña, ¿eh? No sé qué. Ahí está. Órale, ya está. Ahorita que le tomamos la foto de este lado y un videito. ¿Cómo ve? Sí, hombre, hagan algo de... Mira, y para que sepan, nosotros siempre decimos eso. Para la foto, primero. A la foto aquí con mis amigos. Ay, Dios santo. Hagan algo. Con retoques y retoques. Dijo ¿cómo la quiere? Dijo Cantinflas. De frente, de perfil o como sea. Maestro, le voy a decir una cosa. Siempre le decimos si se enojan. Qué bueno que se los dijo usted. Hagan algo, hijos de la chingada. Ya, vámonos. Con permiso, no se crea. Ahora sí, vamos a tocar un tema también que también no nos gusta también tocar, porque sabemos que en cada ciudad, cada municipio, cada estado tiene sus propias leyendas. Entonces, si nos pudiera platicar un poquito algo de eso, y ahorita nos regresamos también al tema de la comida. Bueno, mira, como toda ciudad y población, no comparado con la tradición de leyendas que existe en Guanajuato, en Morelia, Saltillo, aquí mismo en Monterrey, en la Ciudad de México, pues no se diga, ¿no? De mucha abundancia de leyendas, tal vez por su arquitectura colonial, ¿verdad? Que es la que predomina eso, y el clima te hace un ambiente muy creativo para ese tipo de... Y los hay, ¿no? Pero Ciudad Victoria y Tamaulipas en particular, pues tiene también sus propias expresiones dentro de la leyenda urbana, de la leyenda rural, etcétera, ¿no? Pues Ciudad Victoria, desde luego, sí hay muchas... la bailadora del diablo es una de ellas. Cuéntenos un poquito de ella. No, pues a veces son repetitivas, ¿verdad? ¿Y qué tiene? No pasa nada. Para nuestro pues canal, es una muchacha que no la permitía a su mamá que fuera a tal o cual lugar, que llegara muy noche. Le dijo, no vayas a llegar después de las 12, después de ir a un baile ahí en la colonia Mainero, que era amenizada por una orquesta pues de la época. Y resulta pues que a ella le gustó ahí un joven ahí que andaba pues muy bien trajeado, muy presentable, y
Y pues le llamó la atención, la sacó a bailar, empiezan a bailar y pues se pica, ¿verdad? La situación ahí de seguirle con los ritmos musicales de la orquesta. Dan las 12 de la noche, ya no se da cuenta y ya, digo, pues vámonos porque yo ya tengo que llegar a la casa porque si no, mi mamá pues ya no me permite que yo pueda salir a los bailes y eso. Pues ya vienen caminando y ya en el camino pues él se transforma como en no precisamente como un demonio, pero sí con características de olor a azufre, con unos cuernillos ahí que le van. Y entonces ella no se da cuenta, pues es en la oscuridad, van caminando como era pues en los años 30, 40 que te ibas de tu casa a pie en estas pequeñas poblaciones. Y bueno, esa situación la hace a ella estremecerse y todo, y bueno, pues es una especie de moraleja, ¿no? que le mencionan ahí. Esa es una de ellas, ¿no? Hay otras más ahí hay otras también que tienen que ver con una maestra del TEC, que la atropellan. Pues ya ella ya se iba a ir con su esposo porque creo que la estaba esperando, ya iban a salir de vacaciones y lo iba a ir a visitar a su esposo para pasar la Navidad allá no sé, en Matamoros, en una ciudad, ¿no? Entonces ella pues toma su carro, ahí va rápido. Ahí, antes de llegar al tecnológico, pues hay unas vías del ferrocarril, que son las mismas vías que de ferrocarril Monterrey-Tampico. Sí, sí. Y no se da cuenta y al cruzar las vías, pues la mata choca el carro y ella fallece, ¿no? Y la situación es que al paso del tiempo pasa un taxista ya de noche por ahí por las vías del ferrocarril cerca de donde fue atropellada y muerta, y ve ahí una señora que le dice, oiga, por favor se para porque ya total que se paró para darle el servicio, y la lleva a su casa. Entonces ella llevaba las cosas de como que había salido de la escuela, ¿verdad? Su maletín y el kit, ya ves como... Sí, con la maestrita. Sí. Entonces va ella pasando, ya dice, pues lléveme a mi casa, por favor. La lleva a su casa y, pues muchas gracias, ¿cuánto le debo? No, pues son 10 pesos, 15 pesos del taxi. En aquella época del taxi, muy bien. Y la deja y ya se mete la muchacha ahí a su casa. Él ve que le abren y todo, o abre con la llave. Y resulta que se regresa el señor y a la mañana siguiente el taxista ve que en el asiento de atrás se le había quedado. Sí, se le había olvidado algunas cosas de ella, su bolsa, una cosa así. Una pertenencia. Sí, una pertenencia de ella. Entonces, no, pues se lo voy a regresar. Entonces él ya desayuna en su casa y todo eso, y va a la casa y toca. Y sale la mamá y le dice, buenas, oiga, aquí vive fulanita, mira, una maestra así, joven, así, blanca, así, etcétera. Le da ciertas características de su fisonomía, ¿no? Y dice, no, pues aquí no es. ¿Por qué? Pues es que, mire, se le quedó. Dijo, eso es de mi hija. Dijo, no, pero mi hija ya falleció, fue un accidente. Mire, ahí está la fotografía de ella y todo. Entonces el señor se impresionó mucho de esa situación y creo que pues al poco tiempo él también falleció. Del impacto de que alguien la vio. Porque él ve la fotografía, dice, no, pues es que ella falleció hace como 1 año, 8 meses. Y ahí está la fotografía, mira, aquí la tenemos. Pero sí, esto sí es de ella y todo. Entonces esa es una leyenda de la maestra del TEC. Hay varias leyendas. Pero hay una que no podemos dejar pasar porque es la famosa planchada, ¿no? La planchada. La planchada yo creo que es algo que se conoce de Mérida hasta Chihuahua y por todo el recorrido. ¿Qué crees que representa la planchada para lo que es la historia de Victoria en este caso? Sí, ¿no? pues lo que pasa es que los hospitales, decía un amigo, dice, ¿cómo? Pero sucede en hospitales públicos siempre, la Cruz Roja. Y en el piso 13. En el piso 13, etcétera. No sucede en hospitales privados. Sí, ¡qué raro! Entonces ahí esa es otra variante. Así es. Pero sí, no, pues eso ya lo conocemos de la enfermera que atendía clientes pacientes ahí en los hospitales y que ella pues realmente ya había muerto, ¿no? Ya había fallecido.
y pues platicaban los enfermos luego de haberla visto, etcétera. Yo creo que esto es parte de la imaginación, de lo que es la vida. Identidad también la que le puedes dar a un pueblo o a un municipio de decir, oye, ahí fue. Y yo creo que también es parte importante también de la vida o de la historia. La misma gente te va arropando y te va contando y muchísimas cosas. Y le van aumentando. La más antigua de las leyendas, porque no hay que confundir con leyenda con mito, ¿verdad? Que los mitos ya tienen otra situación. Pero lo más, la leyenda que tiene parte de historia y parte de ficción, parte de verdad y parte de mentira a veces. Totalmente. Pues sí, era una maestra, pues sí, realmente sí sucedió eso, el hecho. Pero ya lo otro es la leyenda, la ficción, claro. La parte de la ficción, de lo que puede ser una ficción. ¿Será lo bonito de la leyenda? No, pero la prehispánica más famosa es la Llorona. Sí, pero hay en todo el mundo la Llorona. Sí, también. Pero esa es muy prehispánica, se ha ido extendiendo, pero esa es muy de acá de México. Pero es cierto lo que dices tú, cada quien le va metiendo. Presagios de antes de la llegada de los españoles. Claro. Platícanos, ahora sí, ya para ir en los temas de finales. Ahorita mencionaste, si quiero que nos desmenuces, las flautas de harina. Vamos a hablar del tema de gastronomía ahorita de Victoria y que nos platiques por qué. Es una aportación de la gastronomía ahí victorense. ¿Cómo son? ¿Cómo se preparan? ¿Quién las inventa? Pues es una señora, Rosita Charles, que llegó también allá a Ciudad Victoria, más o menos en la misma época de Doña Tota, en los años 50. Y da la casualidad que donde ella puso su restaurancito, pues también había una terminal de autobuses de las líneas Flecha Roja que iban a la frontera, ¿verdad? Pasó por la carretera nacional. Entonces eran comidas rápidas que a veces los conductores de los autobuses, pues lo que querían eran 10, 15 minutos cenar, iban al baño, y vámonos, ¿verdad? A seguirle, ¿no? Y la señora ya eran de noche, eran como las 11, 12 de la noche, y ya casi está acabando todo, y ya habían comido algo los operadores, y un operador le dice a doña Rosita Charles, le dije, que por cierto era de acá de Galeana, Nuevo León, es de Galeana la señora. Dice, oiga, ¿no tiene por ahí más comida? Porque pues yo quiero otra vez. Dijo, no, mire, yo nomás, le voy a preparar, ya nomás me quedó un testal así de harina. Y hace una tortillota grande, y dice, y le voy a nomás preparar la última tortilla ya. Ya para irme. Porque ya, le pone guiso, le pone frijolitos, se la envuelve así enrolladita, y se la da. Le dice, eso es lo que quedó ya. A los siguientes, claro, le puso sus buenos guisitos ahí. Sí, o sea, ya para acabar. Regionales, machaca, o la rellenó de frijolitos, le puso un adorno de lechuga, de cosas así. Hierba. Entonces, la siguiente vez, la ocasión que pasan otra vez, ya ves que van y vienen todos los días. Esos llegaban. Pues, sí, pues son de ida y vuelta. Viaje, y ya él es que el mismo chofer dice, oiga, ¿no tiene una de esas flautas que me dio ayer? De esas. Y ahí nacen las flautas. Sí. O sea, literalmente no es una flauta de pollo, no. El chofer. No son doradas. Sí, sí. No son doradas. O sea, el chofer le puso flauta. Sí. Y la señora qué también. Loco, ¿verdad? Y si yo el pedo, pues te las hago. Ahora, y si hubiera sido con otro tipo de tortilla, no sé, por así llamarlo verde, no sé. Hubiera sido flauta. Verdes, güey. Pero a lo mejor es que fue parece flauta. Oiga, hagamos unas flautas. Yo te hago tus flautas. Exactamente. Y ahí se hace ahí fue. En parte es ahí todo parte de la gastronomía pero importante. Pero esa ¿no? cobra mucha fama con las redes sociales. Sí, claro. Ya existían, yo los llegué a probar en los años 70. Y ya en los años 90 y tantos, ya es cuando un chavo ahí empieza en las redes sociales, en internet. Y las magnifica. Y se quedó. Y qué bueno porque es parte de la historia. ¿Usted cree que la gastronomía refleje el carácter victorense? Por supuesto. No solamente de Victoria. Cada región tiene sus características propias. ¿Pero en el estado de Victoria? O sea, que municipio, pero no sabe. Tiene más platillos. Tiene los guisos de boda, los hojarascas, el chichimbré, las crucetas que le llaman, que son como unas cactáceas en forma de cruz. Ok. Que las comen mucho allá. Las chochas. Las chochas. La flor de palma, las chochas, sí. Ok. Las chochas son la flor de palma.
Hay muchísimas cosas Sí. más que dar. Le podemos seguir otro día con No, todo gusto. con muchísimo gusto. Con todo gusto. ¿Crees tú ya para cerrar que el victorense se le llama? ¿Victorense? Sí, victorense. ¿Que conoce su historia? Cuerudos también le llaman. Sí. Yo pienso que cada día existe más interés en acercarse al conocimiento de nuestra identidad, de nuestro pasado, de nuestras costumbres, de nuestros personajes, nuestras canciones. Cada día hay más profesionistas formados para la enseñanza de la historia. Ya existe una escuela de historia en la capital de Tamaulipas. Pero también, gracias a la curiosidad y a la lectura que se da a través de internet y a través de medios de las redes sociales, se ha despertado mucho el interés por el conocimiento de la historia, de la familia, de los documentos, de todo tipo. Ay, mi papá iba a esa cantina. Eso es bien importante. Aquí está. Eso es la memoria. Eso. Es el rescate de la memoria popular de la gente. Ok, y ya por así para finalizar, si alguien quiere entender realmente Ciudad Victoria, ¿por dónde debe empezar? Pues hay muchas maneras, ¿no? Yo creo que por lo básico, ¿no? Por leer unos aspectos que tengan que ver con sus monografías del origen de la ciudad, ¿verdad? Sus costumbres y desde luego aspectos geográficos. O sea, tenemos que considerar siempre dos cosas en el ámbito de la crónica y de la historia. El espacio, aquí estamos en un espacio, en donde estoy parado. Tengo que saber dónde estoy parado, o dónde estoy sentado, con quién, qué hacemos, qué es lo que hay aquí. Y la temporalidad. ¿En qué temporalidad quieres tú ubicarte también? Ya. Nosotros aquí, esto que ustedes ven, las fotografías, algunos adornos, tienen una temporalidad, ¿verdad? Entonces eso te lleva a una reflexión de carácter evocador, de memoria, de refrescar cosas que te llamaron la atención en otra época y que tú las traes del pasado al presente y que les das vida. O sea, le damos vida. Esto tiene que tener vida. ¿Me explico? Y yo creo que la parte del cronista es difundir eso para que la gente quiera seguir. Y que la gente se empape ¿Dónde del podemos tema. seguir sube historias? ¿Tiene alguna red social o simplemente Tengo libros, leyendo libros de Tula. ¿Dónde los encontramos? Pues ahí en Victoria. No, pero alguna red social. ¿Alguna red social, un teléfono o le dejé algo? unos a, ¿cómo se llama? Mario Ochoa. Ah, saludos a Mario No, Ochoa, compadre. pues yo ¿Ya se fue? ahorita les dejo, aquí traigo Ahorita nos un- las deja y aquí las ponemos, ¿le parece? Bueno, vamos a regalar los primeros 50 libros. No, no es cierto. No es cierto. Sí, los Nos pueden pagan regalar. ustedes. broma, Pero me los broma. pagan Pero me los ustedes. pagan ustedes. Yo quiero mandar un saludo muy afectuoso. Tengo muchos amigos en Victoria. A mi compadre Francisco Rodríguez González, a mi comadre Anaísa, Estefanía Dávila, Ana Dávila. Un saludazo porque son de allá de Victoria. Bueno. Grandes amigos. Y yo quería aprovechar este capítulo que siempre me dicen que les mando saludos y nunca les mando. Pero hoy, como son de allá, les quería mandar un saludo muy afectuoso. Quedó ad hoc, quedó ad hoc. Quedó. Exactamente. Ah, mi tío Juan, mi compadre Gustavo González de Victoria. También de Victoria, Tavo. Yo creo que toda Victoria son de Cóbrenle, mis amigos. cóbrenle. Sí. Esos saludos son caros. Nunca les mando saludos, pero los quiero mucho, los quiero mucho. ¿Algo más que quiera comentar pues adicional? algo? agradecerle su hospitalidad y la entrevista para que esto se pueda también dar a conocer a No, la verdad es muchos ámbitos. que el gusto es nuestro. La verdad, un saludo muy afectuoso a cada una de las personas de Victoria. Les hacemos con mucho respeto, con mucho cariño. Si en algo le fallamos o algo nos faltó, que nos comenten. Y lo programamos Y lo programamos nuevamente. Bueno, Saludos no, a toda la pues ya. gente de Tamaulipas en general, ¿eh? Dale. Sí. La verdad que sí. Tamaulipas, sí. ¿Y las redes sociales, Rondo? Estamos como los Nopalitos TV en cada una de ellas. No les cuesta absolutamente nada. Darle like, suscribir, comentar, compartir y cada una de las cosas que se les ocurra. Las redes Es más, sociales. si quieren tirar. Aquí van a estar ahí las nos redes tiran. del maestro. Aquí van a estar también. Ahorita nos las pasa. Y pues bueno, nos vamos. Gracias, Mario, por hacer posible, compadre, también. Compadre Mario Ochoa, que siempre un placer tenerlo y nos ha apoyado mucho. Y pues nos retiramos. Vamos, sin antes decir la raza que Gracias. los queremos mucho y los queremos ver. Tomar. ¡Ánimo!